En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy leeremos la liturgia correspondiente al día 16 de agosto del año 2021, lunes. La liturgia nos sugiere las siguientes lecturas. La primera lectura es tomada del libro de los Jueces, del capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astaré. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instruyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adoraron a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué podemos sacar de esta lectura? Pues nada más lo que hemos comentado durante todo el libro de Josué, el libro de el anterior, y hemos visto la dureza del corazón del hombre. En el último capítulo que leímos del libro de Josué, vimos cómo Josué les pidió una promesa. Ellos dijeron, sí, adoraremos al Señor, estaremos fiel a Él, seremos seguidores a los mandamientos, seremos fieles. Pero aquí, en el libro de Jueces, inmediatamente vemos que el hombre vuelve a la idolatría, abandona las proezas que Dios hizo para con ellos, porque empezaron a abandonar, empezaron a olvidar. Vemos aquí cómo el hombre tiende siempre a lo sencillo, a lo fácil, a adorar a los dioses de los pueblos que estaban cercanos a ellos o que convivían con ellos. No eran fiel a su promesa y no eran fiel al Dios que los hizo llegar a la tierra prometida, porque olvidaron quién los sacó de la tierra prometida. Y si recordaban quién los había sacado de Egipto y los había hecho llegar a la tierra prometida, se dieron cuenta que no era fácil y no era sencillo, y sobre todo que no acomodaba en el lugar en el que estaban. No acomodaba porque ahí daban culto a otros dioses y ellos se acomodaban a la adoración de esos otros dioses. Vemos nuevamente la dureza de corazón del hombre. Pero vemos también la misericordia de Dios, porque Dios les instituyó jueces precisamente para que los salvaran,
de ese yugo que estaban teniendo con esos enemigos. Pero ¿qué pasaba? El juez apenas se distraía o apenas terminaba su servicio o su mandato o moría, el hombre, el pueblo, volvía otra vez a las idolatrías. Del Evangelio, continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y él le replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Nuevamente Jesús pone en una encrucijada a cuantos se le acercan. Aquí podemos dividir este pasaje, este evangelio, en dos partes. La primera es la petición que le hace el joven a Jesús. ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Cosas buenas que tengo que hacer para conseguir la vida eterna. Jesús pues le contesta muy tranquilamente, ¿no? Cumple los mandamientos. Y le da unos mandamientos específicos, no le dice cumple con la ley de Moisés o cumple con todos los mandamientos, no, le da unos mandamientos muy específicos. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falsos, honrar a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo. Eso es sencillo, porque la pregunta vendría para conseguir la vida eterna. Hasta ahí vamos bien. Pero luego lo complementa Jesús. Si quieres ser perfecto, entonces desencadénate de todos los bienes terrenales. Deja los bienes terrenales y acércate a la misericordia del Padre. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esa es la respuesta que le da Jesús para ese joven que quiere la vida eterna, pero Jesús se la complementa diciéndole: pero para que seas perfecto. ¿Sí? Porque el joven ya había cumplido todos los mandamientos que Jesús. Entonces, técnicamente, se puede decir que ese joven ya había alcanzado la vida eterna. Esta segunda parte del Evangelio, que es la que acabo de mencionar ahorita, en donde se habla de la perfección, nos habla también de cómo es que nosotros debemos de ir todos los días superando esa meta de ser fieles a la enseñanza de Jesús. Jesús nos da todos los días algo muy sencillo, que es la ley, pero la ley llevada y aplicada al hermano. No robarás, no cometerás adulterio, no matarás, amarás a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Se puede decir que muchos de nosotros ya hacemos eso, pero luego, ¿qué nos lleva a más allá?
Hay que recordar que el Evangelio que leímos hace unos días acerca del perdón, en el que se le acerca una persona que le debía dinero al rey, y el rey le perdona la vida y aparte le perdona la deuda. Bueno, es algo así similar a esto. Despréndete de tus bienes. A lo mejor no lo vamos a hacer literal como lo dice aquí Jesús, en el que ve y vende todo y entrégalo a los pobres, porque a fin de cuentas cuando nosotros vivimos en una economía y esa economía la ponemos a servicio del hermano, entonces esa economía engrandece al hermano y engrandece la misericordia del Padre y las obras que la persona hace con relación al hermano. ¿Por qué? Porque el empleo, el trabajo remunerado, bien remunerado, dirigido al bienestar de la persona, es lo que busca Jesús, es lo que busca Dios. Estar bien, pero no apegado ni dependiente de esos bienes. A lo mejor aquí si Jesús le hubiera dicho, ve y administra de una manera diferente tus bienes para que sean en beneficio del hermano, en beneficio del pobre, en beneficio del más necesitado, pues a lo mejor otro cuadro hubiera presentado, ¿no? Pero vemos que la forma en cómo lo entrega, la forma en cómo nos los presenta el evangelista Mateo, pues es así muy literal. Sin embargo, para aquellos que tenemos un bien, no debemos depender de ese bien. Una enseñanza que Jesús nos da y una enseñanza que nos pone con relación a las riquezas que la persona posee y cómo es que debemos de verlas y entenderlas para con el hermano. Bien, para terminar, la oración colecta que la liturgia nos propone para el día de hoy nos dice: Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él que vive y reina contigo y en unidad con el Espíritu Santo, que es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea.